Pues la guerra de los 6 días, donde Dios le da la victoria al pueblo de Israel, pues realmente no es una sorpresa para el pueblo cristiano, pues tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento tiene diversidad de historias donde Dios le da la victoria a su pueblo. Entonces ahora vamos a analizar una de ellas, y es la historia de Gedeón. Pues bien, en el libro de Jueces, específicamente en el capítulo 7, nos habla la Biblia acerca de una historia donde el pueblo de Israel iba a tener una guerra contra el pueblo de Madián. Entonces Dios elige a una persona, a un líder, y pues para ello toma a Gedeón. Gedeón, una persona normal, con temores, desconfiando un poco acerca del llamado de Dios, pues le dice: Señor, si realmente me estás llamando para liderar a tu pueblo, pues dame una señal. Y la Biblia nos enseña que Gedeón le pide a Dios que si él lanza un pedazo de lana sobre el suelo, y si ese pedazo de lana amanece pues húmedo por el rocío, y alrededor la tierra pues amanece seca, pues entonces significa que Dios lo estaba llamando. Y Dios pues le concede esa prueba, y al día siguiente, pues de madrugada, Gedeón se da cuenta que el pedazo de lana efectivamente estaba húmeda, y que al exprimir ese pedazo de lana pues saca casi un vaso de agua de ella, y alrededor pues efectivamente la tierra estaba seca. Sin embargo, para estar seguro, decía Gedeón, perdóname por lo que te voy a pedir, pero quisiera una prueba más para ver si realmente me estás llamando para liderar a tu pueblo. Y lo que le dice Gedeón a Dios es: ahora hagámoslo al revés. Coloco el pedazo de lana sobre la tierra, y si en la mañana amanece la lana seca y alrededor aparece húmedo por el rocío, pues entonces significa que tú me estás llamando. Y así lo hicieron. Al día siguiente se levanta Gedeón en la madrugada y observa pues el resultado: la lana seca y la tierra húmeda por el rocío. Entonces Gedeón dijo: bueno, verdaderamente me estás llamando para liderar pues a tu pueblo. Entonces para ello Gedeón empieza a llamar cierta cantidad de personas para armar ese ejército que iba a pelear contra el pueblo de Madián. Y el resultado, ¿cuál fue? Pues pudo reunir cerca de 32,000 israelitas para ir a la guerra. Sin embargo, Dios le dice: Gedeón, llevas muchas personas, háblales y diles que en esa guerra posiblemente van a morir y que van a dejar a sus familias. Entonces diles que todavía están a tiempo de arrepentirse. Dile esas palabras. Entonces Gedeón viene y le comenta eso a los 32,000 personas que lo iban a acompañar. Y bueno, ¿el resultado cuál fue? Que 22,000 personas se regresan, únicamente quedan 10,000. Pues bien, ¿contra quién iban a pelear? Contra un ejército integrado por más de 135,000 soldados, contra el ejército de Madián. Entonces, si hacemos una relación, 32,000 versus 135,000 del ejército enemigo, podemos ver una relación 4 contra 1. Es decir, que para que Israel tuviera la victoria, cada uno tenía que ganarle a 4 del ejército enemigo. Eso fue en el primer escenario. Pero en el segundo, donde se regresan 22,000, quedando 10,000 únicamente en el pueblo de Israel, para que Israel tuviera la victoria, cada uno de los integrantes del ejército de Israel tenía que ganarle cerca de 13,5 soldados enemigos. Es decir, cada uno de ellos tenía que derrotar a 13 para garantizar la victoria de Israel. Entonces,
Cuando hace eso, se reduce, pues definitivamente el pueblo de Israel que iba a la guerra, y Dios le dice que el motivo es para que no digan que la guerra la ganaron ellos porque llevaban cierta cantidad de soldados. Y eso me recuerda a lo que nos dice en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, donde nos dice que tenemos un tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Toda la honra y toda la gloria le pertenece a Dios. Entonces, Gedeón pues viene y le dice a Dios, bueno, ahora tenemos 10,000. Sin embargo, Dios le dice, todavía son muchos. Entonces, el pueblo o el ejército de Israel pues iba caminando y encuentra un lugar donde pueden ir a tomar agua. Entonces Dios le dice, diles que vayan a tomar agua. Y vas a observar dos acciones. En primer lugar, vas a observar a una persona que toma agua, que se va a lanzar como que fuera un perro y va a colocar las manos de esta manera para beber agua, como que fuera un perro lamiendo directamente desde el estanque de agua. Y vas a observar a otras personas que solo se van a hincar y van a llevar el agua pues del lugar hacia la boca. Es decir, no van a poder lanzarse, sino que van a tener que llevar el agua con sus manos hacia la boca. Entonces, observa eso y vas a hacer una división de esos 10,000. Entonces, así lo hace Gedeón, les dice que vayan a tomar agua y efectivamente observa esos dos tipos de acciones. Hay personas que se lanzan al agua a lamerla como que fueran perros y hay personas que solo se hincan y llevan el agua directamente hacia su boca. Entonces, el conteo que se hizo de cada uno pues fue de esta manera. Solamente 300 personas llevaron el agua hacia su boca con sus manos. Entonces, dice posiblemente, pues es un pensamiento muy propio, yo creo que pudo haber dicho Gedeón, bueno, efectivamente, las personas que se lanzan al agua a lamer como un perro, esas personas tienen fuerza en los brazos para sostenerse y por eso pueden hacerlo de esa manera. Y las personas que no lo pueden hacer porque no tienen fuerza en los brazos puede ser porque sean de cierta edad avanzada, pueden ser ancianos y como ya no pueden hacer eso, pues solo tienen que hincarse y llevar el agua de sus manos hacia su boca. Es decir, las personas débiles eran aquellas que llevaban el agua con sus manos hacia su boca y las personas fuertes eran aquellas que se tiraban al agua a lamerla. Entonces decía, bueno, tiene lógica, posiblemente podía haber pensado Gedeón, Dios quiere que me lleve únicamente a 9,700 personas que son las fuertes y 300 personas que se regresen porque son las personas más ancianas. Y pues le dice a Dios, fueron 300 personas y 9,700 personas que actuaron de la otra manera. Dios le dice entonces, pues bien, toma a las 300 personas y con ellas vas a ir a la guerra. En pocas palabras, a Gedeón Dios le da un recurso de 300 personas, de 300 hombres, aquellos más débiles, aquellos que iban a ir a la guerra contra el pueblo de Madián, integrado por ¿cuánto? Por 135,000 soldados, cuya relación entonces debería de ser 450 por cada soldado de Israel. Entonces, si somos objetivos y analizamos ese escenario, posiblemente, ¿será que Israel tenía alguna posibilidad de ganar cuando iban a enfrentarse 32,000 versus 135,000? Pues muy poco probable. Pero al reducirlo de 32,000 a 10,000 únicamente, las probabilidades eran 0, posiblemente, de ganar esa guerra. Pero cuando fueron reducidos a 300 hombres y 300 hombres débiles, posiblemente, pues las probabilidades eran totalmente contrarias. Es decir, ante el pensamiento humano, ante las capacidades humanas, pues ganar esa guerra era imposible. Pero como dice su palabra, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y efectivamente, si ustedes leen el capítulo 7, entonces
del libro de Jueces, pues pueden ver cómo Dios le da la guerra al pueblo de Israel con únicamente 300 hombres. Entonces, la gloria y el poder es siempre de Dios. Dios confunde las mentes de los enemigos. Al final, pues Dios le da la victoria y de una manera bastante sorprendente. Entonces, a través de esta historia del Antiguo Testamento podemos observar cómo Dios actúa con su pueblo. Lo que Dios pide es fe. Así que, si usted, hermano o amigo, tiene un problema, debe de confiar en el poder de Dios. Dios es todopoderoso para sacarlo de ese problema. Su palabra nos dice que Dios no va a permitir algo en el cual nosotros no podamos resistir. Entonces debemos de confiar en su palabra, debemos de confiar en sus promesas. La Biblia está plasmada de promesas. Se cree que son más de 7,000 promesas para los hijos de Dios. Así que debemos de confiar que no importa el tamaño del problema. Sabemos que tenemos un Dios todopoderoso que cumple su palabra, pues Él no es hijo de hombre para que mienta o es hombre para que se arrepienta. Entonces debemos de confiar, debemos de leer su palabra para que nuestra fe crezca día con día y podamos hacer frente ante esta guerra, ante esta batalla contra el enemigo. Recuerden que nuestro enemigo lanza dardos de fuego a nuestra mente y sabemos que una de las armas del cristiano pues es la fe, y la fe crece en la medida que nosotros vayamos a su palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios.